Hola, hola, por aquí andamos de nuevo en este encuentro ya de nuestro acostumbrado podcast. Felices de poder empezar esta nueva jornada, esto que es lo nuevo, ¿no? De nuestra segunda temporada. Así que gracias por estar ahí, por acompañarnos. Yo soy Emanuel. Yo soy Silvia. Y esto es Catholicon. Bienvenidos sean todos, hermanos, hermanas. Qué bueno poder conectarnos por acá, por esta plataforma, utilizando la tecnología para poder conectarnos, para poder compartir nuestra fe, para poder evangelizar, para poder llevar el mensaje del Señor a todas las naciones, como nos ha sido encomendado desde el Evangelio por el mismo Jesús. Y pues estamos utilizando todos los medios que tenemos en este ciclo, ¿no? Para poder hacer lo propio. Silvia, hay que recordarle a nuestros queridos hermanos que estamos con presencia en las redes sociales. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube. Asimismo nos encuentran como Catholic On Podcast. Estamos en esas plataformas. También tenemos nuestro canal de YouTube, que también vamos alimentando poco a poco. Y estamos también en la plataforma de Spotify, para aquellos que nos escuchan en el formato de audio. Así que les pedimos primero sus oraciones y segundo que nos apoyen, que vayan a todas nuestras redes y nos apoyen, se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan por Instagram, por Facebook, que nos escriban. En nuestro canal de WhatsApp, que ya está público. Sí, que tenemos nuestro canal de WhatsApp que está público. Lo pueden buscar por ahí, así mismo, Catholic On Podcast. El apoyo de ustedes es lo que, y primero la bendición de Dios, ¿verdad? Y segundo, el apoyo de ustedes es lo que nos va a permitir a nosotros seguir haciendo esta labor, compartiendo nuestra fe, nuestro caminar y llevando de alguna u otra manera, proclamando como nos encomienda nuestro Señor, pues la buena nueva. Así que gracias a todos por estar ahí. Silvia, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues el día de hoy vamos a adentrarnos en el capítulo segundo, pero es el capítulo segundo de la segunda temporada. De la segunda temporada y de la porque segunda... este es el primer programa de la segunda temporada. Sí, pero también es el capítulo segundo de la segunda sección del catecismo de la Iglesia. Importante recordar esto para todos los que nos estén escuchando quizás por primera vez en este momento. Silvia y yo iniciamos este podcast con la idea de compartir nuestras inquietudes sobre nuestra fe. Somos católicos, apostólicos, ¿verdad? Y queríamos compartir todas esas inquietudes que hemos tenido en nuestro caminar, tanto ella y yo de manera separada, ¿no? En nuestras vidas. Y ahora en este proyecto de vida que es nuestro matrimonio. Entonces empezamos a releer el catecismo. Para mí es una relectura. Para Silvia es entrar en contacto por primera vez con muchas cosas doctrinales de nuestra iglesia. Y pues decidimos, bueno, si vamos a hacer esto y si vamos a edificarnos mutuamente, ¿por qué no compartir esto con los demás que quizás están en un proceso similar? Entonces, de donde nos nutrimos es del Catecismo de la Iglesia Católica, que es bastante extenso, como ya muchos de ustedes sabrán, y lo hemos dividido por temporadas. Entonces, hoy arranca la segunda temporada de esta serie que compartimos, que está basado en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero como Silvia decía, es el capítulo segundo de nuestro catecismo. Sí, y recordar que en los capítulos anteriores, bueno, esta segunda parte esta segunda sección del catecismo la iniciamos con la profesión de la fe. Entonces ya hablamos de creer en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Bueno, ya hablamos de ese capítulo primero, por así decirlo. Entonces nos adentramos el día de hoy
ya al capítulo segundo, como ya hemos mencionado, y es: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Bueno, interesantísimo, ¿no? Como todo lo que nos plantea el Catecismo de la Iglesia. Hoy vamos a hablar, como tú decías, de la figura de Jesucristo, nuestro Señor, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Recordando que la Trinidad se compone de Dios Padre, creador de todo, Dios Hijo, que es Jesucristo, nuestro Señor, y el Espíritu Santo, que es la acción creadora, que como dice el mismo credo, procede del Padre y del Hijo, que es el aliento de vida, de alguna forma que también sostiene todo. Entonces es importante porque hoy vamos a centrar pues nuestro recorrido, nuestro análisis en este episodio en la figura de Jesús. Y bueno, iniciamos de esta forma, que la buena nueva: Dios ha enviado a su Hijo. Sí, esa es verdaderamente la buena nueva, y es la que reina en los evangelios. De hecho, el término evangelio, traducido, ¿verdad?, al castellano, a las lenguas más modernas, significa eso: buena noticia o buena nueva. ¿Y cuál es esa buena nueva? La buena nueva es la que tú acabas de decir. La buena noticia es que Jesucristo, quien es Hijo de Dios, pues nos ha sido revelado y nos ha sido regalado su pueblo, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque ya desde esa afirmación tenemos aquí pistas importantes de quién es Jesús. Y es importante que hagamos también una distinción del Jesús histórico, del Jesús hombre, de hecho hombre, carne y hueso como todos nosotros, excepto en el pecado, y el Cristo, ¿verdad? El Mesías, el que ha de redimir a la humanidad por el sacrificio de la cruz. Dos aspectos importantes que convergen en un solo ser, que es Jesús, el Hijo de María, ¿no? Entonces ya por ahí podemos ir viendo que esa buena noticia es esa, que Jesús primero es Hijo de Dios. O sea, empieza digamos que haciendo la afirmación de su divinidad, porque primero es Jesucristo, Hijo de Dios. Hay ya una relación filial con el Creador de todo lo visible y lo invisible, y que Dios ha visitado a su pueblo, como dice acá en el 422, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y su descendencia, y lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. Entonces es interesante ver aquí cómo también Dios ya había adoptado un pueblo, que es el pueblo judío, en tiempos remotos, ¿verdad? Se conocía como el pueblo hebreo. Esa alianza de la que hemos hablado en episodios anteriores. Dios es un Dios de pactos, de alianzas. Recordemos también, ¿verdad? Hablamos aquí de Abraham, pero también hablamos de Noé, hablamos de Moisés. En todo momento Dios se ha hecho encontradizo, ¿no? Se ha insertado en la historia de la humanidad. Entonces, fíjate también que dice de Abraham y de su descendencia, de todo el pueblo que pues proviene del padre de la fe, que es Abraham, ¿no? Incluso que es padre de la fe nuestra, porque nosotros como Iglesia Católica pues nos nutrimos de esa línea histórica desde Abraham hasta Jesús, y luego los discípulos y toda la patrística de la Iglesia, ¿verdad? Hasta lo que tenemos hoy en día. Y más allá aún, habla de que ha superado todas las expectativas. ¿Por qué? Porque ha enviado a su Hijo amado. Ahí también se da el tipo de relación de padre e hijo, no solamente de la parte filial, sino de la parte afectiva. Dios Padre ama a su Hijo y lo ama tanto que nos lo envía como el gesto de amor más grande que podamos conocer en la humanidad, porque ¿qué padre puede enviar a su Hijo a padecer, ¿no? Y al final entregarse por nosotros en una cruz del Calvario, que es redentora de los pecados?
Y como dice en el 423, nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel, en Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio. Es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, bajó del cielo, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia. Esto es maravilloso, el 423, para los que nos sintonizan o conectan con nosotros en este momento. Hacemos este podcast con nuestros catecismos y el catecismo está dividido por numerales. Los vamos mencionando y siempre recomendamos que todo el que nos está escuchando en algún momento pues pueda ir a su catecismo o pueda adquirir uno si no lo tiene o lo pueda ver en línea y vaya siguiendo los artículos que nosotros vamos comentando por acá. Estamos ahora mismo en el 423 que a mi parecer pues está cargado de verdades históricas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret ha nacido judío, de una judía hija de Israel. Estamos hablando de aquí de un dato histórico. O sea, Jesús no viene de la nada. Jesús no es un ser que vino del éter y punto y se creó solo por generación espontánea. Nos está diciendo que primero es judío, viene de una nación, de un pueblo que existe geográficamente hablando, que tiene una cultura, que tiene una serie de tradiciones, que tiene una fe, pero también que nace de una hija de Israel. Esa hija de Israel es nada más y nada menos que María. Nuestra madre, ¿no? La madre de Dios, la Teotocos, la madre de Jesús, el Señor. Nos da referencia de dónde nace geográficamente Jesús. Nace en Belén de Judea, ¿verdad? Y va un poco más lejos, va en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto. Si nosotros fuéramos a rastrear esa línea de tiempo históricamente, pudiésemos dar exactamente con el tiempo histórico y en el momento en que estos hechos ocurrieron. De oficio carpintero, nos está diciendo que Jesús, aparte de todo, no era una persona que se estaba echando fresco sentado bajo una mata o bajo un árbol, ¿verdad? Sino que también tenía un oficio que era productivo, que participaba de la economía activa del pueblo. ¿Cómo? Con su oficio de carpintero. ¿Y de quién aprendió la carpintería? De José. De José, que también era carpintero. Y hay que entender que en tiempos de los judíos, y todavía se practica eso en cierta manera, los padres tenían, el padre, o sea, el hombre, ¿no? Le pasaba el oficio a su hijo y era también un honor y había que seguir esa tradición y había que trabajar, había que ganarse el sustento. O sea que Jesús conoció también lo que es tener un oficio, tener un trabajo, producir y tener todos, digamos que esos afanes de la vida laboral moderna que hoy conocemos. Quizás dentro de la contextualización de la época de Jesús. Nos da datos de cómo muere crucificado y nos dice dónde. En Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio. Nuevamente nos da una línea de tiempo histórica con hechos comprobables. Pero al final, en el 424, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que es una confesión movida por el Espíritu Santo que hace Pedro, ¿verdad? Entonces, también entre todos estos datos interesantes, nos está diciendo también y nos deja entrever que Jesús tiene una naturaleza divina porque es Hijo de Dios Padre. Bueno, y también en el 425
nos habla de la transmisión de esa fe cristiana, que es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a la fe en Él. O sea, prácticamente nos da a entender a lo que vino Jesús. Además de venir y morir por nuestros pecados, Él también vino con la misión de acercarnos a su Padre, de llevar también con nosotros la fe. Sí. Y de anunciar esa fe. Sí, y también yo a esto lo llamaría el efecto Jesús. En el 425, un poco más abajo, llegando al final, hay una cita tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 4:20, que dice: no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Eso recoge la impresión de los apóstoles después del acontecimiento pascual, que no es más que la resurrección del Señor, cuando al tercer día, según las Escrituras, resucita, vence a la muerte y pues nos da y nos reconcilia con Dios Padre y nos da la opción de ser salvos, ¿no? Entonces, esa afirmación de no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, es el efecto Jesús. O sea, nadie que pase o que viva la experiencia de encontrarse con Jesús cara a cara puede quedar igual. Porque si quedaste igual fue porque no le conociste. Entonces, estos que vivieron y caminaron y comieron con Él, al resucitar el Señor, pues dijeron esto y es una verdad de fe innegable. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Era como la necesidad de comunicar y de transmitir a Jesús a todas las naciones. Aparte de que fue un mandato: vayan por todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que hace nuestra iglesia hoy a través de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, a través del vicario de Cristo, que es el Papa, en este caso el Papa Francisco, que es pues el obispo de Roma y el vicario de Cristo aquí en la tierra. Y también nos deja entrever a nosotros que es nuestra misión también como cristianos, como discípulos de Jesús, a nosotros los laicos, porque a veces queremos como dejar esa gran misión a los religiosos, ¿verdad? A los consagrados, a los sacerdotes, a las monjas. No, también esa misión nosotros tenemos una gran parte de ella. Y esa evangelización, esa catequesis, es la que comunica realmente la buena nueva. Y la buena nueva, como lo dijimos al principio de este episodio, es que Jesús vive y vive en verdad. Sí, y recordar que precisamente la catequesis, el centro es Cristo, es Jesús. Cuando nosotros desde pequeños nos estamos formando o estamos recibiendo catequesis, ya sea para nuestra primera comunión o para la confirmación, bueno, toda catequesis que nosotros recibimos tiene como centro a Cristo. Se enseña que Cristo es el Verbo encarnado y es el Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. Así es. La catequesis es el centro, tiene que ser Cristo. Si no es Cristo, pues entonces es otra cosa, ¿no? Y aquí lo mismo lo dice en el 426. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. O sea, es la transmisión de la verdad de fe innegable de que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de Él, pues nosotros llegamos al Padre, ¿no? Y que la misión de aquel que catequiza es esa, es ser el transmisor de comunicar que Jesús está vivo, esa buena nueva. Entonces, estamos llamados a enseñar a Cristo. Lo dice más abajo en el 428. El que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime, que es el conocimiento de Cristo. Si no conocemos a Cristo, ¿cómo lo vamos a transmitir? Entonces también nos pone en esa situación, ¿no? De que, ¿cómo puedes tú hablar de aquello que no conoces? ¿No? Primero tienes que vivirlo en la propia existencia. Y si no lo conocemos, tampoco lo podemos amar. Claro, porque nadie ama lo que no conoce. Y justamente ahora, hablando de Jesús, nosotros también lo llamamos
nuestro Señor. Así Pero, ¿qué significa Jesús? O sea, el nombre de Jesús, Ujú. que en hebreo quiere decir Dios salva. Dios salva. Y, Y cuando tú llamas a Jesús Señor, le estás dando esa potestad, ese señorío de que Él es el que conduce tus pasos y rige tu vida. Porque nosotros hoy en la sociedad moderna llamamos Señor a una persona distinguida, a un jefe, a un mandatario, ¿no? Bueno, los mandatarios todavía reciben títulos más grandes. Pero siempre que nos referimos a alguien como Señor, lo hacemos con ese halo de respeto, ¿no? Pero es más que eso en el caso de Jesús. Es aquel que tiene total control de tu vida y que tú le has voluntariamente cedido el control de tu existencia, porque tú has decidido seguir los pasos de tu Señor, ¿no? Entonces, ese nombre de Jesús, que quiere decir en hebreo Dios salva, ya desde antaño, ¿no? Desde antemano, ya marcaba también de alguna forma la misión de Jesús, ¿no? Que venía a eso y que viene a eso, a salvarnos, a mostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de Él se puede llegar a la experiencia del Padre, de conocer al Padre, y que eso es lo que nos va a llevar a la eternidad, a poder compartir la gloria eterna que ha sido reservada desde el principio para todos aquellos que permanecen fieles al Señor. Y recordemos que Él también vino, Él también viene y vendrá a, a salvarnos del pecado, a disolverlo. Ya recordemos que el pecado es siempre una ofensa hecha Así a es. Dios y solo Él es quien puede Y absolverlo. qué bueno que mencionas esa parte, porque el único que puede perdonar pecados es el Señor. Y con esto quiero aclarar algo que siempre también es tema como de controversia y debate en el seno de la iglesia y obviamente con los detractores externos. Jesús es el único que perdona los pecados. El sacerdote en el sacramento de la reconciliación, en la confesión, cuando usted se confiesa, pues dice, utiliza una frase: yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es el sacerdote en sí quien te está perdonando, pero el sacerdote, como es un ministro consagrado, con la autoridad que le da el mismo Señor a través de su obispo, puede en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo poder perdonar y reconciliar a cada uno de nosotros con el Eterno, ¿no? Con Dios. Entonces, pero es Jesús que en ese momento, porque el sacerdote actúa en persona de Cristo, el sacerdote se convierte en Jesús, y es Jesús en ese momento que te absuelve de tus pecados. No es el Padre Juan, ni el Padre Pepe, no, es Jesús que a través del ministerio sacerdotal comunica la gracia del perdón de los pecados a todos aquellos que lo busquen en el sacramento de la reconciliación. Entonces, quiero aclarar esa parte porque nuestros hermanos esperados pues nos atacan mucho por ahí, ¿no? O sea, yo me confieso directamente con Dios, solo Jesús puede perdonar mis pecados, etcétera, etcétera. Bueno, y siguiendo acá con el tema, que también es de suma importancia recordar que la resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador. Así mismo es, porque todo lo que Jesús hizo, lo hizo para glorificar al Padre. Y en boca, en labios de Jesús, lo dice, ¿no? Padre, glorifícate en tu Hijo para que Él pueda glorificarte a ti. Entonces, eso es interesante. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para la gloria del Padre. Incluso si buscamos ese texto en el huerto de los olivos, dice: Padre, aparta de mí este cáliz amargo sin que yo lo beba, más que no se haga mi voluntad sino la tuya.
todo lo que Jesús hizo en su vida pública, que está recogida en los evangelios, fue para elevar la gloria de Dios Padre, ¿no? Para complacer al Padre, para que el Padre se sienta complacido en la obediencia de su Hijo y de su Hijo amado. En el 434 cabe mencionar que los espíritus malignos temen el nombre de Jesús. Y recordemos que también, así como tú ya lo mencionabas, en el nombre de Jesús, los discípulos hacen milagros. Así es. Porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se lo concede. Lo concede. Entonces, fíjate el poder, ¿no? Hay poder en el nombre de Jesús. Y los demonios están muy claros con esto, ¿no? Por eso hay también algunos pasajes recogidos en los evangelios donde, por ejemplo, había un hombre poseído por una legión de demonios y Jesús expulsa a esos demonios y los demonios reconocen a Jesús. ¿Qué quieres con nosotros? Tú, el santo de Dios. Y Jesús los expulsa y ellos piden ser expulsados a una pocilga de cerdos, que son los cerdos que reciben estos demonios y el hombre queda libre. O sea, hasta en los infiernos, hasta en el infierno se reconoce el poder del nombre de Jesús, porque es el único nombre que se ha dado en el cielo y en la tierra con autoridad para perdonar pecados y el único nombre que al ser pronunciado toda rodilla se dobla, tanto en el cielo como en la tierra y en el abismo. Y también en el nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban siempre de la misma manera por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros mencionamos por nuestro amén. Señor Jesucristo, o por Jesucristo nuestro Señor, siempre sí, de la misma manera. Para que entendamos que todo el culto, y creo que lo hemos comentado en episodios anteriores, todo el culto de adoración en la Iglesia Católica es a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Incluso hasta el Ave María termina con el nombre de Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, siempre ya dijimos que Jesús, Cristo, es el centro de la catequesis y que el nombre de Jesús tiene poder. Los espíritus malignos le temen. Es el centro también de las oraciones litúrgicas. Es tanto así que nosotros podríamos decir que cuando estamos haciendo la obra que nos envía a realizar el Señor, y esto pasa mucho cuando estamos en oración, cuando estamos rezando el rosario, cuando estamos, no sé, en misa, cuando estamos haciendo este podcast, nos ha pasado mucho que cuando estamos en eso ocurren cosas inesperadas, muchas veces inexplicables, que son situaciones como distractoras, como para que nosotros dejemos de hacer eso que estamos haciendo, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, para entonces dedicarnos a otras cosas que nos sacan de foco, ¿verdad? Nos ha pasado mucho, por ejemplo, que orando, qué sé yo, nos entran pensamientos que nos distraen o que nos sentimos agotados de una manera inexplicable, o que de repente hay algún ruido. Haciendo este podcast hemos perdido la energía eléctrica, se nos va el internet, una serie de cosas, ¿no? Y traigo esto a colación porque pasa cuando nosotros hacemos la opción de vida consciente de seguir al Señor. Porque si fuera fácil, pues entonces todos fuéramos seguidores del Señor, ¿no? Todos estuviéramos siguiéndolo. Pero para los discípulos tampoco fue fácil. Tuvieron que hacer sacrificios, ¿no? Dejar
salir de su zona de confort, dejar familia, dejar muchas cosas atrás para seguir los pasos del Señor. Y yo creo, Silvia, que cuando empiezan a pasar estas cosas es porque vamos por buen camino. O sea que tenemos que seguir poniéndole toda nuestra esperanza y toda nuestra fe a lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ¿no? De seguir hablando de Él y de seguir expandiendo la buena noticia. Mira, vamos a ver algo acá en el 436, me parece interesante. Dice, Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. O sea, porque lo quería leer porque también en nuestras Biblias encontramos otros títulos de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Mesías, el Señor. Todos esos títulos de alguna forma evocan la misión de Jesús. La misión de Jesús en la tierra y también comunican un poco sobre su naturaleza. Y obviamente todo esto fue anunciado desde antes. Lo habla el numeral 437 cuando dice que el ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el Mesías prometido a Israel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor, ¿no? Ahí tenemos dos títulos, Cristo y Señor. Pero fíjate que eso también lo habíamos hablado en los programas especiales de Adviento, creo que lo comentamos un poco, ¿no? Y bueno, y también tuvimos una experiencia con la familia, ¿no? De que la primera transmisión, digamos, el primer mensaje que se recibió de Jesús lo recibió el pueblo judío, porque era a ellos primordialmente que venía el Mesías, y eso se ve traducido en los pastores, ¿no? Sobre todo en el pueblo humilde, en el pueblo trabajador, en el pueblo que tiene que salir de sola a sola a ganarse su sustento. Y eso lo representaban los pastores. Los pastores representan el pueblo de Israel y representan a los judíos, ¿no? Pero ya luego, como compartimos en algún tema que tuvimos en Adviento con la familia de Silvia, hablábamos de que los Reyes Magos pues representaban todo el resto del pueblo no judío, de los paganos, de los gentiles y de todos aquellos que vendrían después, ¿no? Entonces, mira qué interesante, os ha nacido hoy en la ciudad de David. La ciudad de David es Belén. David desciende de esa ciudad, y de esa misma ciudad también desciende José, ¿no? Y David viene del tronco de José. Hay una línea, digamos, real en la sangre de Jesús, que también es descendiente del rey David. David también engendró a Salomón, y por ahí, ¿no? Toda esa línea importante, digamos, real que tiene Jesús por el lado de José, que es su padre putativo, pero también por María, ¿no? Que también era una hija de Israel, que es una hija de Israel, y que también tiene pues un linaje importante, la madre del Señor. Y recordemos, como dice en el 440, que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Así es. Y ese Mesías, como lo hablábamos anteriormente, también significa el ungido. Algo importante con este término que no quiero dejar pasar: en la antigüedad se ungían a personas con una misión importante. Los reyes eran ungidos, pero no era que simplemente te echaban una gotita de aceite en la cabeza y ya, y estabas ungido, y luego te coronaban. Era un proceso que podía durar hasta días. Digamos que se bañaba a la persona que iba a ocupar esa posición tan importante con los óleos. Era todo el cuerpo, ¿no? Y tenía que estar así por días. Y era un proceso también de oración constante de esa persona que iba a asumir un reto tan importante como gobernar una nación. Entonces, de ahí viene el tema de la unción,
Eres ungido porque eres el elegido para una misión de capital importancia. Entonces de ahí viene también el término de que Jesús ha sido ungido por su Padre, por Dios Padre, para esta misión de salvación. Y la representación de todo eso en el Evangelio lo encontramos cuando Jesús es bautizado por Juan. En el río Jordán, de alguna manera también, Jesús no necesitaba de un bautismo como tal. O sea, el Hijo de Dios no necesita ser bautizado, pero quiso asumir en su condición de judío, en su condición de hombre, en su condición de ser humano también, pues pasar por todo el proceso y ser bautizado por Juan. Y Juan mismo es el que dice, el que viene detrás de mí es más grande que yo. Y se considera Juan al hombre más grande nacido de mujer. Lo que pasa es que con Jesús no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. Y en el momento que es bautizado, ahí viene la confirmación. Nos dice el Evangelio que una voz, y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y hay una voz que se escucha. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿No? Es la afirmación de que a este he enviado. Solo por él, pues Dios nos da esa redención. Como profesamos en el credo, es el Hijo único de Dios, pero en el Antiguo Testamento, Hijo de Dios era un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel, que significa entonces esa filiación adoptiva que establece Dios y sus criaturas, una relación de una intimidad particular. Entonces, era también, digamos que una distinción, ¿no? Cuando te decían que eres hijo de Dios también, era como decir que eres una persona que cumples con los preceptos de Dios, del Eterno. Sin embargo, eso cambió con Jesús. Fíjate que más abajo en el 442 lo explica bien. No ocurre así con Pedro, que hace la confesión de fe, que confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. A nadie nunca se le había dado esa confesión de fe, porque se veía como blasfemia, ¿verdad? Pero fíjate cómo Jesús recibe esta confesión de Pedro, que quizás no sabía las dimensiones de lo que estaba diciendo en ese momento porque lo movía el amor y lo movía la fe. Pero, sin embargo, establecía una verdad, pues, que es real, ¿no? Y es una verdad eterna. Entonces, el mismo Jesús le responde con esa seguridad y con esa solemnidad que esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nunca se había escuchado hasta ese momento que alguien hubiese hecho una referencia de Dios como mi Padre. O sea, Jesús está diciendo, ese al que ustedes también llaman Padre, y lo es, porque este es su pueblo, es mi Padre. Es una relación distinta a las demás. No sé si me explico. Este es mi papá. Jesús lo que está diciendo ahí es que este es mi papá. Es el Padre de ustedes, sí, bien. Pero es mi papá. Es mío. Hay un sentido de pertenencia, de sentido filial que es inquebrantable. Es una relación única. Es como que mi papá, para otros que no sean mis hermanos o yo mismo, lo vean como su papá, porque lo quieren, porque lo respetan, porque los ayudó en algún momento de la vida, porque les dio un buen consejo y dicen, bueno, don Pedro es mi papá, es como mi papá. Una cosa es decir eso, y otra cosa es que Manuel pueda decir, no, don Pedro es mi padre, porque me engendró, porque vengo de él, ¿no? Y eso es lo que establece Jesús ahí, y estableciendo eso, pues, deja bien claro quién es él y a qué ha venido. Ahora, si vamos a hablar también de que, bueno, lo hemos mencionado anteriormente, pero Jesús también es llamado Señor. Y bueno, es en el 446
donde nos habla de la traducción griega. ¿Cuál es esa traducción griega? Sí, mira, aquí hay algo interesante de comentar. En la antigüedad no se pronunciaba el nombre de Dios. En hebreo era imposible pronunciar el nombre de Dios porque primero ellos entendían que era un nombre tan sagrado que no podía ser pronunciado por labios humanos. Entonces esto es lo que se llama el tetragrama, que era una combinación de consonantes, no había vocales. Si tú juntas una X cantidad de consonantes, no hay forma de que lo puedas pronunciar. Entonces, la traducción que tenemos en nuestras Biblias de tradición católica es el nombre de Dios en la antigüedad era Yahvé, pero en ese tetragrama es Y, o sea, la I, lo que nosotros conocemos como Y, H, W, H. Si tratas de pronunciar eso, no se puede. Entonces, ¿qué pasó con los judíos que estaban fuera de Palestina, que estaban viviendo fuera y que querían de alguna manera tener una relación más íntima con el Padre? Le agregaron vocales, ¿no? Ese sentido de amor y de fe provocó que se le agregaran vocales y entonces terminamos con Yahvé. Se le agrega la A, se le agrega la E. Y entonces así sí se puede pronunciar. Pero si tomamos este vocablo, que es hebreo, y lo traducimos al griego, porque nuestras Biblias de tradición católica vienen del hebreo, pero también una gran parte vienen del griego. Que era como el inglés de la antigüedad, ¿no? Se traduce por Kyrios. Y Kyrios significa Señor, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchísimas canciones en la iglesia que hablan del Kyrios, Kyrie, todo eso, lo que está haciendo referencia es al Señor. Entonces, de ahí tenemos como un poco la traducción que hemos tenido y que hemos... sí, y por eso se convierte en el nombre más habitual para designar a Jesús, el Señor. Así es. Entonces, fíjate que también se le dice Señor porque tiene autoridad, porque tiene poder, porque expulsa demonios, porque incluso controla. Expresa el respeto. Los actos de la naturaleza. No sé si recuerdas ese pasaje del Evangelio donde Jesús está durmiendo en una barca. De repente hay una tormenta, los apóstoles están asustados, creen que se van a hundir. Y Jesús está muy tranquilo durmiendo. Se levanta y luego manda a calmar los mares y al viento. Entonces, el Señor es aquel que tiene dominio de todo. Y Jesús tiene dominio de todo, de lo que pasa, ¿no? Tiene del reino visible, que nosotros podemos ver con nuestros ojos, pero también del reino invisible. Entonces, es interesante ver todo esto, entender un poquito pinceladas de quién es Jesús, nuestro Señor, el Mesías, el Salvador, a quien nosotros servimos y a quien adoramos. Y que como dice también el Evangelio, ¿no? En boca de los reyes, a quien hemos venido a adorar, ¿no? Entonces, interesante todo esto. Yo creo que hemos recorrido este tema bastante bien. Yo quisiera dejarlos con esto, ¿no? De que realmente entendamos el señorío de Jesús, de que lo apliquemos a nuestra vida, y de que entendamos de que Jesús, así como calmó la tormenta, los mares, el viento, Jesús puede también tener el control y tiene el control de tu vida, de tu tormenta, de tu tempestad, de tu barca. Y yo sé que a veces se hace difícil entender, sobre todo entender los propósitos cuando escapan de nuestro razonamiento lógico, pero sí podemos estar claros de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Hijo de María y que nos ama, que está ahí con nosotros, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo sintamos, aunque nosotros no lo entendamos. Precisamente como tú mencionabas hace un momento del pasaje, de que Él está dormido, Él está descansando, y mientras todos los discípulos clamaban, Señor, 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 muchas veces nos sentimos de esa forma, que tal vez no nos está escuchando o nos sentimos en esa desesperación. Me imagino yo que fue lo que sintieron los apóstoles. Y creo que
¿Qué es Más lo de que alguna vez sentimos lo hemos nosotros? sentido, sí, definitivamente, pero él Pero de aquí también sereno, podemos tomar confiado. que es también encomiable la actitud de los apóstoles. Hay que Ujú. clamar. Los apóstoles clamaron por miedo, ¿no? Nos hundimos, Señor. Y fíjense que no salieron a nadar mar abierto, no buscaron otra barca. Ellos clamaron a Jesús, ¿no? Y en ese proceso de clamar a viva voz al Señor, pues el Señor no se hizo esperar y calmó todo. Entonces, creo que ese es como el mensaje de hoy en este episodio. No sin antes hacer como algunas puntuaciones, recordar que el nombre de Jesús significa Dios Dios salva, salva. que es el Mesías, que Jesús, ¿verdad? Nace de la Virgen María, Madre de Dios, porque es Madre de Jesús, y Ujú. Jesús es Dios, Es Dios. verdadero hombre y verdadero Dios, Ujú. en la segunda persona de la Santísima Trinidad, y Él es el que perdona los pecados y que nos salva, ¿no? El nombre de Cristo significa ungido, Uh-huh. Mesías, Jesús es el Cristo. Es el Cristo. Y el nombre de Hijo de Dios significa y establece esa relación única de Jesús con su Padre, con Dios Padre. Así que vamos a dejarlo hasta ahí, Silvia, no sé si te parece, para pues, Sí, ya en el seguir. segundo episodio de la segunda temporada seguiremos hablando pues de Jesús, de Jesucristo. Agradecemos a todos ustedes que han estado con nosotros, que nos acompañan en este podcast. Nosotros felices. Se nos puede ir la luz eléctrica, se nos puede caer el internet, pueden ocurrir mil cosas que quieran distraernos y pues queremos mantenernos firmes en nuestro propósito. Así que por eso le pedimos a todos ustedes que oren por nosotros, ¿no? No estamos exentos a situaciones. Tanto Silvia como yo, pues tenemos que salir al mundo a ganarnos la vida, a lidiar con muchas situaciones familiares, personales, laborales. Por eso le pedimos también, más que todo, que nos incluyan en sus plegarias, en sus oraciones, para que también pues el Señor en su infinita misericordia pues nos siga dando fuerzas para seguir haciendo esto que ha puesto en nuestros corazones, de hacer esta iniciativa de este podcast. Así que recordarles nueva vez que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook como @Catholic on Podcast. Nos pueden seguir ahí. Nos ayudaría muchísimo si nos siguen, si nos comentan. También tenemos nuestro canal de YouTube. No sé si este episodio va a poder ser colgado en YouTube, pero sí, seguro lo podremos hacer en el nombre de Dios a través de la plataforma de Spotify. Así que si tienes Spotify, también puedes compartir este audio, mándaselo a alguien que entiendas puede sacarle provecho. Y es una manera también de seguir evangelizando y haciendo catequesis, ¿no? Así que lo dejamos Nos despedimos hasta ahí. también diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga y nos acompañe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga hoy, mañana y siempre. Dios bendiga. Adiós.